Sean bienvenidos a todos los que se conectan cada miércoles para recibir estas conferencias de los diferentes niveles de atención y de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Este día continuamos con las conferencias que abordan distintos temas sobre COVID-19. Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar COVID-19, así como las medidas que puede tomar para protegerse, resulta clave para reducir las probabilidades de que las personas se infecten y para mitigar la propagación de la enfermedad por el coronavirus. La información es el primer recurso que nos permite tomar decisiones informadas para cuidar la salud e incluso prevenir rumores y desinformaciones. Hemos considerado oportuno brindar conferencias magistrales en torno a la COVID-19 para el personal de salud y otros interesados. Desde que iniciamos este año, hemos realizado conferencias alrededor de este tema. Ya hemos abordado temas como las implicaciones de las mutaciones de la variante Omicron en su transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, evasión de la inmunidad, así como las medidas de bioseguridad. Conocimos también el estado del arte de las medidas de bioseguridad por la pandemia de SARS-CoV-2. La semana pasada tuvimos la conferencia sobre el manejo ambulatorio de COVID-19 leve y cuándo consultar. Este día, la doctora Xóchitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, nos presentará la conferencia magistral Actualización en COVID-19 y embarazo, cuidados en el prenatal, parto y puerperio. Antes de esto, quiero contarles un poco sobre la trayectoria de la doctora Sandoval, que es amplia, pero la resumiremos en algunos hitos importantes. Ella es doctora en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, es ginecóloga y obstetra del Hospital Nacional de Maternidad, doctor Raúl Argüello Escolán. Es cirujana laparoscópica, esteroscópica avanzada, es máster en cuidados críticos, máster en metodología de la investigación, cuenta con un posgrado internacional en gestión científica, es diplomada también en medicina intensiva, diplomada en ética de la investigación y diplomada en bioética clínica y social. También es fundadora de la unidad de cuidados intensivos de adultas en el Hospital Nacional de la Mujer. Ha ganado premios a la mejor investigación científica en el Congreso Mundial de Perinatología realizado en Barcelona, España, en el año 2001. Es conferencista nacional e internacional, cuenta con más de 230 conferencias en diferentes temas relacionados a la obstetricia crítica, ginecología, medicina materno-fetal, investigación en salud, ciencia y tecnología, bioética y ética de la investigación. Para aprovechar al máximo esta conferencia, solicito que cierren sus micrófonos y las salidas de video mientras nos comparten el tema. Les pedimos que sus preguntas sean escritas en el chat para que puedan ser respondidas. Dejo entonces a nuestra directora con el tema actualización en COVID-19 y embarazo, cuidados en el prenatal, parto y puerperio. Doctora Sandoval, buenas tardes. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Un gusto. Me permiten compartir la pantalla en este momento. ¿Sí le ven? Sí, excelente, doctora. Muy bien. El tema que ahora vamos a tocar es un tema muy sensible porque tiene que ver con la morbimortalidad materna y neonatal e incluso fetal. Es un refresh, una actualización de la conferencia anterior que dimos el año recién pasado en vista de la problemática que hay hoy día con COVID y embarazo. Decir que esta enfermedad que ha sido declarada como una pandemia desde 2020, que surgió en 2019 y fue declarada como una pandemia el 11 de marzo de 2020, nos ha ocasionado serios problemas a nivel mundial y sigue hoy día siendo motivo de plática. Este es una captura de pantalla del dashboard de este día que habla del número de inmunizaciones, 10 billones de inmunizaciones, 500,000 actualmente
5.8 millones de personas fallecidas en el mundo y ven esta cantidad innumerable de casos que es creciente en el mundo. Hemos visto todos cómo la información disponible sobre SARS-CoV-2 hoy por hoy nos dice que probablemente esta infección haya sido de origen zoonótico y que su transmisión es por gotas respiratorias de un contacto cercano de una persona infectada o por superficies contaminadas con secreciones infectadas que hoy por hoy todavía es considerada. Algunos procedimientos, sobre todo los procedimientos médicos que tienen que ver con intubación traqueal, ventilación invasiva manual, traqueostomía, la reanimación cardiopulmonar, la inducción de esputo o simplemente la exposición a pacientes en una gran cantidad que tengan una carga viral importante para los trabajadores de salud y para todas las personas que estén inmediatos a ellos, son una fuente de contaminación importante. La mujer embarazada está inmersa en este contexto y es entonces donde nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones para poder analizar muy bien cuál es el fenómeno que hace a esta mujer y a su hijo una persona vulnerable de complicaciones. Todos sabemos que el embarazo es un estado inmunológico único en el que el sistema inmune materno se enfrenta a dos grandes desafíos. Por un lado, establecer y mantener la tolerancia al feto, que es alogénico, conservando la capacidad de protección contra cualquier desafío infeccioso, sea este bacteriano, viral o lo que sea. Entonces, un embarazo exitoso tiene que ir en sintonía con estas adaptaciones inmunes sistémicas y locales. Para mantener esa inmunosupresión hay un delicado equilibrio de una adaptación activa que va cambiando con el crecimiento y el desarrollo del embarazo y particularmente del feto en sus diferentes etapas. Pasando en el primer trimestre de un estado proinflamatorio de implantación y placentación, en el segundo trimestre a un estado antiinflamatorio que permite el crecimiento fetal, a un estado proinflamatorio con preparación para el inicio del parto. Todo esto es importante porque debemos considerar cómo este embarazo induce un aumento robusto y progresivo de la señalización endógena en múltiples subconjuntos de células T, sobre todo las T reguladoras CD25, las P3, las CD4 y CD8 y las células vírgenes de memoria, tanto T como teta. El sistema inmunológico materno, entonces, bien preparado para defender todas estas situaciones, se encuentra con una particular situación de células innatas, como células natural killers y monocitos que responden con una fuerza muy grande a los desafíos de las infecciones virales. Mientras estas respuestas inmunitarias adaptativas se regulan negativamente durante el embarazo, por ejemplo, una disminución de células T y células B, puede venir una infección por COVID-19. Es muy probable que ocurra. Y esta está asociada, desgraciadamente, a una tormenta de citoquinas que es caracterizada por un aumento de concentraciones plasmáticas de interleuquinas, particularmente la 2, la 7 y la 10, que son factores estimulantes de colonias de granulocitos y de proteínas quimioatrayentes, tanto monocitos como macrófagos. En este contexto no debemos olvidar el papel del glicocálix y volver a recordar que el glicocálix es un revestimiento, una red que protege del contacto con los eritrocitos del lado derecho. Podemos observar el glicocálix endotelial como una malla irregular en la cual estas cadenas unidas de glucosaminoglicanos y glicoproteínas solubles unidos con la antitrombina 3 y las proteínas extracelulares y ácido hialurónico y superóxido dismutasa hacen que este revestimiento sea una estructura bien definida de flujo laminar que reviste al endotelio vascular y que está constituida por tres grandes componentes: proteinglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque las funciones del glicocálix están íntimamente relacionadas a cualquier tipo de agresión. Proteger,
censar y transducir las fuerzas mecánicas del torrente sanguíneo, regular la permeabilidad del agua y los solutos, la filtración glomerular, la permeabilidad de macromoléculas, regular el hematócrito capilar y el flujo sanguíneo y actuar como una barrera en la filtración de lipoproteínas, así como prevenir la adhesión, la agregación plaquetaria y de leucocitos en el endotelio y regular localmente la coagulación. Esto nos parece familiar cuando muchas de estas funciones se pueden ver alteradas durante el embarazo y pueden ser gatillantes casi cualquier tipo de infección que conduzca a morbilidad materna. Las consecuencias de este deterioro del glicocálix tienen que ver con que ocurre edema capilar, incremento de la permeabilidad de macromoléculas, del hematócrito capilar, disfunción endotelial como lo ocurre en la preeclampsia y la sepsis, disminución de la liberación de óxido nítrico en respuesta a las fuerzas de tensión, filtración de lipoproteínas LDL al espacio subendotelial, adhesión de leucocitos al endotelio y a las plaquetas, y activación de la coagulación plasmática. En este contexto, entonces, el glicocálix es una estructura a considerar en el enfermo grave. Y estas mujeres de este grupo que se complican tienden a tener una degradación oxidativa de este glicocálix en respuesta a una isquemia y a lesiones por reperfusión que transforman este endotelio en una superficie proinflamatoria. Como consecuencia hay una alteración en la producción de óxido nítrico, una vasoconstricción y daño oxidativo, una pérdida de los balances oncóticos y una inhibición de la agregación plaquetaria y de la quimiotaxis. En todo este contexto podemos ver entonces que hay reportes que este daño del glicocálix conduce a potenciar el síndrome inflamatorio multisistémico ocasionado por la COVID-19. Y vemos aquí cómo hay un contraste de una reducción significativa del número de vasos y un reclutamiento importante a nivel capilar en este tipo de pacientes y sobre todo con predominio arteriolar y venular, es decir, de la microvasculatura. Siguiendo en este contexto, vemos entonces cómo la respuesta inmune en las mujeres embarazadas se convierten entonces por esta situación en una población de alto riesgo para la COVID-19, especialmente para aquel que es crítico, que es grave. Sin embargo, aún se está investigando las respuestas inmunitarias materno-fetales porque esto es el razonamiento fisiopatológico de la enfermedad en el contexto de lo que es el fenómeno de aloinjerto y el desarrollo del embarazo a lo largo del tiempo. Aquí, en esta investigación, se muestra cómo la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo induce principalmente respuestas inflamatorias únicas, tanto en la interfase materno-fetal como en aquellas que se rigen en gran medida por células T maternas y del estroma fetal. De igual forma, la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo también se asocia con respuestas inmunitarias humorales y celulares en la sangre materna, así como una respuesta leve de citoquinas en la circulación neonatal, es decir, sangre del cordón umbilical. En síntesis, este estudio proporciona información sobre las respuestas inmunitarias materno-fetales desencadenadas por el virus SARS-CoV-2 y enfatiza la rareza de la infección placentaria, pero elucubra y deja ver la posibilidad de daño aún sin la infección a nivel placentario, solo por las meras repercusiones de la infección sistémica de la madre. Y es aquí donde vemos cómo en esta interfase materno-fetal puede reflejarse cómo la respuesta tanto en sangre materna como en sangre de cordón umbilical es una elevación importante de las interleuquinas proinflamatorias, como un hallazgo importante que se asocia a lesión materna y fetal, y cómo estas respuestas se mantienen como una respuesta humoral importante, tanto en sangre de cordón como en sangre materna, en lo relativo a granulocitosis, inflamación mediada por células, estructura celular, comunicación celular y, sobre todo,
difusión. La fuerte asociación entonces entre este daño trofoblástico placentario que sugiere que esta lesión es un marcador específico de SARS-CoV-2 nos hace pensar qué tipo de lesiones son las que se dan a nivel placentario que desencadenan incluso muerte fetal. Las pocas investigaciones que hay nos hablan de lesiones extensas de necrosis del trofoblasto velloso con colapso de los espacios intervellosos y cantidades variables de infiltrado inflamatorio intervelloso mixto, las cuales pueden ser lesiones que varían desde focales hasta masivas y que esta asociación es fuerte entre daño trofoblástico, infección placentaria, que sugiere que el daño trofoblástico difuso afecta masivamente el tejido velloso coriónico hasta poder provocar incluso la muerte fetal in útero. Entonces, no sorprende en todo este contexto que hemos venido hablando que los virus respiratorios representen no solamente SARS-CoV-2 una amenaza para las mujeres embarazadas. Los pulmones de ellas están trabajando más de lo habitual y a medida que el útero crece en este desplazamiento en sentido cefálico, empuja contra el diafragma todo el parénquima pulmonar, lo que reduce la capacidad pulmonar y agota el suministro de oxígeno dividido entre la madre y el feto. Esto además hace que el sistema inmunológico, que ya venía con una adaptación que ya explicamos, tenga también ciertos mecanismos un poco apaciguados para controlar las infecciones y hace que las mujeres sean más susceptibles a las complicaciones de las infecciones. Tomemos como ejemplo la influenza. Las mujeres embarazadas que contraen la influenza corren mayor riesgo de hospitalización en comparación con las mujeres que no están embarazadas. Ven estas comunicaciones que son importantes, publicadas en Nature, en donde podemos ver cómo la mortalidad está incrementada en pacientes con COVID, los partos prematuros también, las muertes neonatales también, las muertes sin útero también y las admisiones a las unidades de cuidados intensivos neonatales también lo están. Vemos cómo la infección por SARS-CoV-2 puede afectar entonces a las mujeres embarazadas y es importante entonces que comprendamos los cambios inmunológicos inducidos por el virus durante el embarazo para poder tomar medidas clínicas de vigilancia que tengan repercusiones en la calidad de atención de estas mujeres. Hay estudios que han investigado la proliferación celular y la producción de citocinas y que han medido los niveles plasmáticos de 62 citocinas y que han realizado análisis de citometría de masas de 38 parámetros. Los resultados muestran un aumento de neutrófilos de baja densidad, pero sin linfopenia ni alteraciones macroscópicas de glóbulos blancos que muestran niveles normales de marcadores de diferenciación y activación o agotamiento y muestran también funcionalidad disminuida. En este gráfico vemos cómo el plasma lleno de citoquinas, de interleuquinas proinflamatorias y cómo en relación a este disparo de inflamación, el dímero D inicialmente disminuye. Este perfil da respuestas inmunes antivirales para ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas para evitar daños inducidos por el virus. Quiero recordarles el rol de los receptores ACE2 en el embarazo y las potenciales implicaciones de susceptibilidad contra SARS-CoV-2. El impacto de esta enfermedad respiratoria durante el embarazo aún no está claro, pero la certeza existe de que es altamente vulnerable la interfase materno-fetal a expensas de que la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 es uno de los principales receptores de la placenta y que la vuelve un órgano vulnerable de esta infección viral. Vemos cómo el COVID-19, para agotar la proteína C2 y sus acciones biológicas en la placenta, puede tener mecanismos que induzcan particularmente en la placenta y en la circulación materno-fetal serias alteraciones que permitan la entrada del virus de una forma más fácil, pero que tengan repercusiones durante la placentación y principalmente durante la hemodinamia materna.
En resumen, entonces, las repercusiones de estas alteraciones a nivel de la interfaz materno-fetal tienen que ver con un desequilibrio importante entre la vasoconstricción, la vasodilatación, los efectos antiapoptóticos, la secreción y la importancia de la elevación de los niveles de disminución de los niveles de antitrombina 3 y proteínas naturales de la coagulación, y todas las repercusiones de la vasoconstricción, la inflamación y la fibrosis que puedan ocasionar PESRED en la placenta y aún en el cordón umbilical de estos fetos. Vemos cómo el efecto catalítico de ACE2 que libera un solo residuo en los sustratos hace que se disparen los niveles de bradicininas, carboxipeptidasas M y N en estos casos, y hoy día con toda esta información y los nuevos conocimientos de ACE2 en la fisiopatología de la COVID-19, hay cada vez más sólida evidencia que la enzima convertidora de angiotensina desempeña un importante papel en el embarazo al regular la hemodinamia materno-fetal. Por tanto, hay una alteración en la hemodinamia materno-fetal con el solo hecho de existir una infección sistémica por este virus. Estos nuevos conocimientos arrojan entonces una preocupación principal de que ACE2 actúa como una puerta de entrada para el virus en la placenta, pero también en la circulación fetal, promoviendo y facilitando de alguna manera la transmisión hoy por hoy controvertida, la transmisión vertical intrauterina, pero que ha prestado poca atención al impacto secundario que el SARS-CoV-2 puede afectar la circulación fetomaterna y aún la placentación al causar una reducción significativa de la enzima convertidora de angiotensina 2. Sobre todo esta situación controvertida en la que hay todavía vacíos de conocimiento, tenemos problemas importantes, dilemas que no solo son científicos, sino también éticos. Las investigaciones confidenciales del Reino Unido sobre muertes maternas han recalcado constante y repetidamente las desigualdades en el tratamiento médico de las mujeres embarazadas y posparto, haciendo un señalamiento que a las mujeres se les niegan investigaciones y tratamientos con el ánimo de preservar la vida simplemente porque están embarazadas o porque están amamantando. Estas consultas también enfatizan que la posición predeterminada debe ser investigar y tratar a las mujeres embarazadas y lactantes de la misma manera que a las no embarazadas, a menos que existan razones claras para no hacerlo. Los ensayos clínicos, en particularmente los que tienen que ver con aspectos farmacológicos, normalmente han excluido automáticamente a las mujeres embarazadas y aún a las lactantes, lo que repercute en que no hay datos disponibles con seguridad y con eficacia acerca de estos conocimientos tan necesarios en estos momentos tan importantes para la humanidad. Estos desafíos entonces sugieren que el grupo de trabajo para investigación específica para las mujeres embarazadas y lactantes ha emitido 15 recomendaciones centradas en abordar los supuestos culturales que limitan el progreso científico en intervenciones preventivas y terapéuticas para las mujeres embarazadas, siempre propugnando la investigación y la inclusión de este grupo minoritario en los ensayos clínicos de forma necesaria. Esta disparidad no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo siendo evidenciada en la inclusión de ensayos que se ha exacerbado en la pandemia de COVID-19, que ha excluido explícitamente a las mujeres embarazadas. El 46% de las mujeres embarazadas no se han mencionado en estos estudios y un 1.7% se incluyeron específicamente en el embarazo. Los riesgos entonces de intervenciones no probadas han sido destacados por otros y el imperativo moral de incluir a las mujeres embarazadas en tales ensayos es obvio y cada vez más imperante y más necesario. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál es el problema? La nueva enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2 que ya conocemos desde hace 2 años ha causado muchas muertes a nivel mundial, a pesar que su tasa general de letalidad es relativamente baja.
Sabemos las manifestaciones clínicas inespecíficas para todas las infecciones respiratorias como fiebre, tos, fatiga y mialgias, y que el diagnóstico se basa en un historial de exposición, manifestaciones clínicas, hallazgos tomográficos y radiográficos, así como la evidencia de una test positivo que pueda ser tanto de biología molecular como serológico. La evidencia sugiere entonces que el embarazo no aumenta la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, pero parece empeorar el curso clínico de la COVID-19. Y es ahí donde quiero incidir en todos ustedes que ahora me escuchan. No hay susceptibilidad en relación a la población en general para tener la enfermedad, pero sí para empeorar el curso clínico. Las mujeres son más candidatas a morir por esta enfermedad o por sus complicaciones. Los estudios sugieren que las mujeres embarazadas pudieran tener un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave asociada a la COVID-19. Aunque no hay evidencia que las embarazadas sean, como dijimos, más susceptibles, tenemos que llevar en la cabeza que esta susceptibilidad a desarrollar parto prematuro, rotura de membranas, insuficiencia respiratoria, hasta necesitar incluso no solo soporte de oxígeno, sino soporte ventilatorio, vuelven a las mujeres candidatas a ser totalmente vigiladas. La infección es una indicación algunas veces de parto si es necesario para mejorar la oxigenación materna. Dije algunas veces. La decisión sobre la vía de parto debe ser individualizada y no se ha mostrado la transmisión vertical hoy por hoy de forma enfática, pero sí las repercusiones hemodinámicas e inmunológicas a nivel de la interfaz materno-neonatal. Como el virus está ausente en la leche materna, los expertos fomentan la lactancia materna para la lactancia. Las mujeres infectadas con el síndrome de SARS-CoV-2 agudo severo, cuando están embarazadas, tienen mayor riesgo, dijimos, de morbilidad y mortalidad grave en comparación con las que no. Y aunque la tasa de abortos no es mayor y la frecuencia de abortos no es mayor, yo me atrevería a decir que solo es cuestión de tiempo para que se incremente en comparación con las pacientes que no tienen COVID, una tasa ligeramente aumentada o una frecuencia aumentada de pérdidas espontáneas. Los datos en los Estados Unidos arrojados por los CDC nos dicen que las mujeres embarazadas tienen 3 veces más probabilidades de ingresar a una unidad de cuidado intensivo, 2.9 veces más probabilidad de requerir ventilación mecánica, y esto es grave. 2.4 veces más probable de requerir oxigenación por membrana extracorpórea, es decir, requerir ECMO, lo que nosotros nos contamos en este momento en el país de forma generalizada. 1.7 veces más probable de morir en comparación con mujeres no embarazadas y después de ajustar la edad, la etnia y las afecciones subyacentes. La mayoría de los recién nacidos infectados por SARS-CoV-2 afortunadamente son asintomáticos y algunos de ellos tienen síntomas leves. Muchas publicaciones han estado hablando de forma controvertida de que las tasas de enfermedad grave y crítica son aproximadas a las de la población en general y que no está claro si los recién nacidos positivos para SARS-CoV-2 se infectaron en el útero durante el parto o en el posparto. Esto solo va a quedar claro con investigaciones futuras que ya se están haciendo. Hoy por hoy los posibles mecanismos de transmisión vertical radican en 4 grandes aspectos. Infección directa del sincitio trofoblasto y ruptura a través de capas sincitiales, paso a través de la circulación materna a trofoblasto extravelloso, paso a través de células inmunitarias maternas e infección ascendente a través del tracto genital materno. La infección y la incidencia de muerte fetal intrauterino y muerte neonatal fueron similares en algunos grupos de estudio que dieron positivo en comparación con los negativos para SARS-CoV-2 cuando ingresaron al trabajo de parto y al parto en este estudio. Los resultados inmediatos de los recién nacidos también fueron similares entre los nacidos de personas que dieron positivos en comparación con negativos. Lo que es importante es que cada vez se hace más ruido y hay más fuerza
con estudios importantes que tienen mayor envergadura, que nos están hablando constantemente que las mujeres embarazadas y los recién nacidos con COVID-19 que acuden o ingresan a hospitales por cualquier motivo, tienen menos probabilidades de manifestar síntomas como fiebre, disnea y mialgias, pero que las comorbilidades preexistentes, las situaciones sociales como etnia no blanca, la hipertensión crónica, la diabetes preexistente, la edad materna avanzada y el índice de masa corporal alta son factores de riesgo para COVID grave en el embarazo, y que las mujeres embarazadas con COVID-19 versus aquellas que no lo tienen más probabilidades de tener un parto prematuro y podrían tener mayor riesgo de muerte materna y de ser ingresadas a una unidad de cuidados intensivos. Sus bebés tienen más probabilidades de ser también admitidos en una unidad de cuidados intensivos neonatal. En este estudio de cohorte multinacional en el embarazo, fue asociado con aumentos consistentes y sustanciales en la morbilidad y mortalidad materna grave y complicaciones neonatales cuando las mujeres embarazadas con y sin diagnóstico de COVID fueron comparadas. Los hallazgos alertan a las mujeres embarazadas y a los médicos para que implementen estrictamente todas las recomendaciones de prevención. Y vemos cómo los hallazgos cada vez nos están asociando a un incremento en las tasas de mortalidad materna, a una asociación más importante con requerir cuidados intensivos o el servicio de una unidad de alta dependencia obstétrica y una relación importante con preeclampsia y con parto pretérmino de forma individual. Estos son resultados que nos hablan de esa frecuencia incrementada y de ese riesgo de que haya una admisión más importante a cuidados intensivos, a que haya un tiempo medio más prolongado en cuidados intensivos, a que haya muerte materna, a que haya una tasa de cesárea más alta y por supuesto a que haya bajo peso al nacer, pequeño para edad gestacional y por supuesto que hayan muertes neonatales. Vemos aquí cómo el requerimiento o el ser catalogado como morbilidad materna extrema o morbilidad neonatal también comprometida, importante, así como morbilidad perinatal importante y parto pretérmino, toditos ellos aumentan el riesgo particularmente en las mujeres que tienen algún síntoma al menos. Esta misma situación ocurre para los otros factores de riesgo que tienen que ver con ingreso a otros diagnósticos como parto pretérmino y el síndrome de HELLP y la preeclampsia, particularmente en aquellos casos de mujeres con sobrepeso. Vemos también cómo en estos casos aumenta el riesgo o está referido el riesgo para los neonatos de estas madres de desarrollar compromiso fetal grave, tanto como neonatal, que le lleven, según este estudio de Intercovid, a la necesidad de un cuidado intensivo, particularmente en aquellas mujeres que son positivas. Y esta misma diferencia existe entre aquellas que son sintomáticas y son asintomáticas. Vemos cómo en aquellas que son sintomáticas el riesgo se identifica con mayor frecuencia para los casos de las mujeres que no son blancas, que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen algún problema relacionado con asma bronquial, que tengan una tasa mayor de cesáreas o que cursen con una tasa mayor de cesárea y por supuesto de parto prematuro y de bajo peso al nacer, así como de necesidad de cuidados intensivos neonatales o incluso de muerte neonatal. La situación es clara. Hay más riesgos en los casos en los cuales hay al menos un síntoma que en aquellas que son asintomáticas. Pero este grupo asintomático lo debemos de observar también. No obstante, se ve el riesgo en fumadoras, en pacientes con comorbilidades, en pacientes hipotiroideas y en pacientes con enfermedad cardiovascular importante. Los hallazgos de los estudios más recientes hablan o indican en esta revisión sistemática con una descripción general que SARS-CoV-2 potencialmente podría transmitirse de forma vertical,
Aún no hay una certeza sobre esto. Los resultados indican que la vía de parto para mujeres infectadas no aumenta ni disminuye el riesgo de infección por COVID en los recién nacidos, pero probablemente aumenta el riesgo de infección directa e indirecta, y que las tasas de mortalidad materna han sido significativamente más altas en mujeres embarazadas e infectadas con COVID que en aquellas sin la enfermedad. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder ser enfáticos en esto. Lo que sí es necesario que recordemos es que haya o no transmisión vertical, la sola presencia de la condición de un síntoma del diagnóstico de la enfermedad hace vulnerable al binomio madre-feto. La posición sobre la cobertura de vacunación ha sido dada por este instituto y renovada. En febrero de este año, el 2 de febrero, presentamos una actualización de nuestra opinión técnica dada desde el año pasado, en que la cobertura de vacunación contra COVID en mujeres embarazadas a nivel mundial, las políticas sobre vacunación contra COVID durante el embarazo han variado ampliamente. 41 países recomiendan no hacerlo. 91 países tienen políticas que permiten que al menos algunas personas embarazadas reciban la vacuna. Y de estos 45 permiten o recomiendan ampliamente la vacunación durante el embarazo. Diversos estudios han mostrado títulos de anticuerpos inducidos por las vacunas ARN mensajero en mujeres embarazadas y lactantes, incluyendo la presencia de estos en leche materna, aunque no se ha establecido que exista inmunización a través de la lactancia. La mayoría de las mujeres embarazadas que reciben alguna vacuna, particularmente ARN mensajero durante el tercer trimestre, presenta transferencia transplacentaria de IgG al lactante. En general, los niveles de IgG en los recién nacidos son cercanos a los maternos. Y esto es importante de analizar. Aunque no hay pruebas sólidas para determinar el momento idóneo para vacunar durante el embarazo, la recomendación de este instituto a través de su unidad de investigación es que las vacunas que se han utilizado en los 3 trimestres y que existen 5 estudios publicados al respecto que respaldan la vacunación. Actualmente las directrices sobre cuándo vacunar todavía son controvertidas y la mayoría, por opiniones de expertos, hablan que no debe vacunarse antes de las 12 semanas. Pero es de destacar que la transferencia de anticuerpos es importante que ocurra tanto y tan inmediata como pueda colocarse la vacuna. Y que tienen un mayor riesgo de que su bebé nazca precozmente si desarrollan COVID todas las mujeres. Por tanto, la vacuna es importantísima. ¿Qué vacunas se están utilizando y qué efectividad han tenido? Pues las vacunas recomendadas son las ARN mensajero, Moderna, Pfizer de BioNTech y la vacuna vectorizada de adenovirus que ya conocemos de Johnson y Janssen. Son las 3 vacunas que a la fecha se han utilizado en mujeres embarazadas y que lactan, obteniendo en general una inmunogenicidad similar a la obtenida en mujeres vacunadas no embarazadas. Un estudio reportó que a pesar de haberse inducido inmunidad humoral en mujeres embarazadas al recibir la Pfizer-BioNTech y la vacuna BNT162b2, que es la misma ARN mensajero Moderna también, se han encontrado títulos de anticuerpos de unión y anticuerpos de neutralización contra las variantes de interés que hoy nos preocupan. ¿Qué efectos adversos tiene la vacunación? Pues los que tiene la población en general. Dolor en el sitio de la inyección, algún tipo de malestar como cefalea, mialgia, escalofríos y fiebre. Se han notificado con menor frecuencia algunos resultados neonatales que se han reportado esporádicamente. Entonces, la evidencia sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas ya mencionadas es buena. Los datos sugieren que los beneficios de recibir cualquiera de estas 3 vacunas superan cualquier riesgo de su aplicación durante el embarazo. Por lo anterior, se sugiere ofrecer la posibilidad a las mujeres de vacunarse con cualquiera de las 3. Aunque algunos estudios muestran que no se incrementa el riesgo de efectos adversos al utilizar las vacunas en etapas tempranas, estos consisten en análisis secundarios de bases de datos, por lo que deben interpretarse
con cautela. La mayoría de los expertos coinciden en que la vacuna debe administrarse después de la embriogénesis. Esta publicación sugiere que la infección por coronavirus es tan importante y causa tanta morbilidad y mortalidad en las mujeres embarazadas que cada vez más países recomiendan la inmunización contra SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas. Y estudios recientes como este proporcionan evidencia de la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas contra la enfermedad por COVID-19 en mujeres embarazadas. Sin embargo, todavía hay lagunas importantes. En este momento, me atrevo a recomendar en mi calidad de experta en el tema y también como investigadora que se vacune masivamente a todas las mujeres contra la COVID-19. Nos encontramos por las razones siguientes. Primero, nos encontramos en un repunte de casos con el riesgo de complicaciones importantes. Muchos países del mundo en segundo lugar, entre ellos por mencionar Israel, Europa, particularmente Inglaterra y Alemania, los países nórdicos, la mayor parte de países europeos en general y los Estados Unidos han vacunado mujeres embarazadas de la primera línea y de la población en general, no registrándose a la fecha evidencia lo suficientemente fuerte que respalde complicaciones asociadas a la vacuna en la etapa de embriogénesis. Y por último, la razón riesgo-beneficio de vacunar a las mujeres en cualquier periodo de la gestación está a favor de los beneficios por sobre los riesgos. Por último, quiero considerar algunas cosas finales. Este estudio sobre células T reguladoras y TH17 como un desbalance importante considera que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de morbilidad grave e incluso mortalidad debido a la susceptibilidad no solo a los patógenos respiratorios virales, que por su estado inmunológico estas mujeres son susceptibles a infecciones secundarias. Varios estudios evalúan la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo e informan afecciones graves como aborto espontáneo, trabajo de parto prematuro, sufrimiento fetal, cesárea con más altas tasas, parto prematuro, asfixia neonatal, neumonía neonatal, muerte fetal y muerte neonatal. Sin embargo, todavía no está claro si estas complicaciones están causalmente relacionadas con la infección de una forma metodológica en la que podamos aseverarlo con gran certeza. La evidencia por hoy respalda el papel contribuyente del desequilibrio de las células T reguladoras y las TH17 en la inflamación sistémica descontrolada que caracteriza los casos graves de la COVID-19. Recordemos el papel de los TH17, que tiene que ver con las defensas contra las infecciones oportunistas en la inflamación sistémica descontrolada que caracteriza esta infección. Estos desequilibrios del subconjunto de células T en el embarazo, aunque sea por especulación, pueden hacernos creer en una desregulación de proporciones importantes entre las células T reguladoras y las TH17, que de otro modo estarían estrictamente reguladas y que conducen hacia una inflamación sistémica descontrolada y, por qué no decirla, placentaria también. Aquí se discute la posibilidad de transmisión vertical de la COVID-19 de madres infectadas a sus hijos, lo que también puede explicar los resultados perinatales adversos que estamos viendo de forma aflictiva en los últimos tiempos. Se debe realizar entonces un seguimiento riguroso del embarazo desde el control prenatal. Que tengamos que ver a la paciente de forma virtual o por breves momentos no quiere decir que no hagamos un acucioso y exhaustivo interrogatorio en busca de signos de alarma, de síntomas importantes que conduzcan a pensar en que el binomio madre-feto está comprometido. Las medidas adecuadas para prevenir y tratar tempranamente las eventuales complicaciones maternas y perinatales son importantes. Esta publicación habla de esta desregulación importante y de este descontrol en la tormenta de citoquinas que conduce a la madre a tener síndrome de distrés respiratorio del adulto y daño pulmonar agudo,
falla multiorgánica e incluso muerte. Sí se habla cada vez con más fuerza de aborto, de parto pretérmino, de FIRS, síndrome fetal de distrés, similar al SIRS que antes hablábamos, como consecuencia a una posible transmisión vertical que conduzca a muerte intrauterina, asfixia neonatal, aún con trabajos de parto normales, neumonía neonatal y muerte neonatal. Y por qué no decirlo, corioamionitis con membranas íntegras por diseminación hematógena del virus y ruptura de membranas. Desde la alerta epidemiológica del 13 de agosto, en donde se nos llamó la atención acerca que las embarazadas y las puérperas tenían ya un riesgo importante al confirmarse la infección, se han publicado documentos en los que OPS nos llama a atender a las mujeres según las guías para el cuidado de adultos críticos, según los algoritmos de manejo de pacientes con sospecha para infección por COVID, según la atención inicial de personas con infección respiratoria aguda y al manejo clínico del COVID y recomendaciones provisionales desde mayo de 2020. El llamado es a la conciencia de todos los que manejamos pacientes embarazadas, a utilizar estos instrumentos técnicos jurídicos de forma clara y oportuna, a identificar los pacientes con estos instrumentos en la mano, a no dejar la letra muerta para evitar muertes maternas. Y en este sentido, hay lineamientos desde abril del 2020 para la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, y también el recién nacido que tiene COVID, que están basados en los cambios de la adaptación fisiológica materna al embarazo, que son importantes de considerar. El llamado es entonces a que pongamos las barbas en remojo y a que pensemos que la mortalidad materna puede dispararse no solamente porque la paciente fallece por una tormenta de citoquinas o como consecuencia directa de la COVID-19, sino que subyacente existen factores de riesgo para complicaciones que ya eran mortales antes de esta pandemia. Estamos hablando de preeclampsia, estamos hablando de hemorragia, aunque la literatura no lo está describiendo con un gran peso en este momento. La disfunción endotelial, la tormenta de citoquinas, hace que pensemos que estas mujeres son candidatas a complicarse con hemorragias tempranamente y en cualquier trimestre del embarazo. El llamado a la conciencia es, todas nuestras mujeres tienen factores de riesgo para terminar con una COVID crítica en una unidad de alta dependencia obstétrica o en una unidad de cuidados intensivos. Todos nuestros neonatos pueden ser hijos de madres con este tipo de problemas. De modo que, como Instituto Nacional de Salud, como cabeza de este instituto, como ginecobstetra, les pido a todos ustedes que recuerden esta conferencia, que por favor utilicen los instrumentos técnicos jurídicos con los que ya contamos. Les invito a visitar eBlue Info o a tener desarrollado la app de teléfono móvil eBlue Info versión 2.0 instalada en sus teléfonos móviles, en donde estos recomendables de los que hemos hablado ya están alojados en él. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias, doctora Sandoval, por tan excelente recorrido, con una actualización científica sobre la evidencia que se ha recopilado acerca de cómo puede afectar a las embarazadas el COVID, una enfermedad que nos sigue enseñando y creo que va a continuar enseñándonos mucho y especialmente en este rubro que sabemos que es tan delicado. No estamos ante solo una vida, sino que ante el binomio. Tenemos felicitaciones y preguntas. Procedo a leerle las primeras preguntas. ¿Supone la COVID-19 un mayor riesgo para las mujeres embarazadas? ¿Y cuál es el momento de los 3 trimestres con más incidencia de gravedad de COVID-19 para la madre? Una muy buena pregunta, gracias. La respuesta inicial, absolutamente sí. Supone un riesgo que la ubica a la mujer como una persona más vulnerable que el promedio de la población para desarrollar importantes complicaciones que la lleven a una unidad de cuidados intensivos o que la lleven a la muerte si no tiene la suerte
de identificar, de que les sean identificados los problemas. ¿En qué momento del embarazo? Lo importante de la respuesta es que en cualquier momento, porque una mujer puede fallecer en el primer trimestre por un aborto y una hemorragia, más una tormenta de citoquinas, pero la probabilidad de complicaciones va aumentando conforme el embarazo va avanzando. Y esto es una cuestión de lógica y de conocimiento elemental en la obstetricia. Y es importante, y le agradezco a quien hizo la pregunta, porque el segundo trimestre es un punto de inflexión importante de expansión del volumen plasmático, en el cual la mujer es más proclive de desarrollar una fuga de líquidos al tercer espacio, a ser más candidata a desarrollar edema agudo pulmonar, a tener menor tolerancia a la hipoxemia, a que su feto sea más vulnerable a esta hipoxemia y a fallecer in útero. De modo que segundo y tercer trimestre, mucho más vulnerable. Primer trimestre también tiene riesgo. Muchas gracias, doctora. Un comentario y pregunta de Jonathan León. Dice, buenas tardes, mis felicitaciones para la doctora Sandoval por instruirnos en una temática aún novedosa. Mi pregunta es, ¿se ha observado alguna diferencia en el comportamiento del SARS-CoV-2 en embarazadas y en sus hijos desde el 2020 a la fecha? ¿Y cuál considera que es la conducta obstétrica adecuada en madres con enfermedad leve y con embarazo pretérmino? Voy a comenzar con la última pregunta, porque es la más sencilla. La conducta obstétrica adecuada es inherente a la definición de obstetra. Obstare, estar al lado de la paciente. Como físicamente no vamos a poder estar al lado de la paciente, tenemos que estar con el teléfono, con las cámaras conectadas, preguntando todos los días cómo está, si su bebé se mueve, mandando algunos exámenes que evidencien el grado de complicación que la paciente puede tener. La conducta es expectante. Expectante para tratar de llevar a esta mujer que tiene una infección activa a la mayor edad gestacional posible con seguridad para ella, en la cual pueda después terminarse el embarazo sin todas las probabilidades de complicaciones de las que ya hemos hablado y sin un feto que tenga una transmisión vertical o que pueda ocurrir intrapartum o como consecuencia del manejo estrecho del niño al momento del nacimiento. De modo que el manejo es expectante y tratar de diferir el parto hasta que pase si la infección es asintomática o es leve, como decíamos. La otra parte que hablaba me decía, ¿cuál era? Si se ha observado alguna diferencia en el comportamiento del SARS-CoV-2 en embarazadas y en sus hijos desde el 2020 a la fecha. Definitivamente sí. En la medida que ha ido avanzando la pandemia, hemos ido conociendo el comportamiento de la enfermedad en relación a las mujeres embarazadas. Lamentablemente hemos observado en otros países mucho más desarrollados que el nuestro que la mortalidad materna ha aumentado muchísimo más. Muchísimo más. Y esto es porque siempre cometemos el gran error, y digo cometemos como mundo en general, ¿verdad? De ver a las mujeres embarazadas de forma similar que a las demás personas. Las mujeres embarazadas están atravesando por un momento completamente normal. Es cierto, el embarazo es fisiológico, pero tiene todo un mecanismo de adaptación materna al embarazo de esta mujer que la convierte en un paciente especial. Aunque esta situación es normal, es proclive de desarrollar una serie de descompensaciones con infecciones que se comportan de forma benevolente con otros. Y esta enfermedad que particularmente es tan importante, que depende mucho de lo que subyace a la inmunogenética de la persona, a sus comorbilidades, no es la excepción. Estamos viendo cada vez más que la tasa de mortalidad está aumentando a nivel mundial a expensas no solo de la COVID, sino de las complicaciones y de las comorbilidades que agravan la enfermedad. Eso es lo que nos motivó a hablar de nuevo y hacer un llamado de atención a todos los trabajadores de la salud a que siempre pongamos el ojo sobre las mujeres embarazadas, porque la mujer embarazada es fabulosa, se ve muy linda, estamos acostumbrados a ver nacer y a traer vida, pero el exceso de confianza puede conducirnos
a grandes desgracias, a pensar que un parto va a ser normalito, normalito, cuando en realidad puede ser una bomba de tiempo una mujer de estas. Muy bien, doctora. Tenemos varias preguntas con respecto a la vacunación. Adelante, es un placer contestarlas. Nos dice María, si estoy buscando un bebé y me vacuno hoy con la Pfizer, ¿debo esperar algún tiempo para quedar embarazada? No, no hay una recomendación certera que yo le pueda dar que espere un tiempo, porque la recomendación hoy por hoy es vacunación en cualquier momento del embarazo. Entonces, si usted se está exponiendo a embarazarse, ¿qué está esperando para vacunarse y protegerse y evitar todas las complicaciones? No debe esperar nada. Muy bien. Gracias, Flores. Dice, buenas tardes a todos. Les vemos desde la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Huaymango. Un saludo para Florence, hasta Huaymango. Gracias por tan importante ponencia, doctora. Según su experiencia y conocimiento, ¿el esquema de vacunación en la embarazada puede iniciarse desde la primera semana de gestación? Bueno, la recomendación con nivel de expertos a nivel mundial es que hay que esperar la embriogénesis, es decir, las primeras 12 semanas para vacunar. La posición, según la evidencia científica y la experiencia a nivel mundial, y mi recomendación en calidad de experta en el tema de obstetricia y ginecología y como investigadora, es vacunar en cualquier momento a todas las mujeres en este momento. Puede ser que cambiemos cuando la pandemia esté más controlada, pero las razones ya las hemos dado. Nos encontramos en un repunte de casos, el riesgo de las complicaciones existen asociadas a la enfermedad y matan a las mujeres. Se ha descubierto que otras complicaciones asociadas a la enfermedad pueden ser la hemorragia obstétrica y el aborto también. Y vemos cómo en otros países en donde la primera línea, incluyendo las embarazadas, se vacunó y la población embarazada se vacunó antes de las 12 semanas, no ha documentado ningún caso en el cual esté asociado a malos resultados en la embriogénesis la vacuna. Estamos hablando de las 3 vacunas de las que ya hemos recomendado. Muy bien, seguimos con el tema de vacunas. Ha despertado muchas preguntas. Doctora Suyapa Navarro del Hospital San Rafael le saluda. Dice, muy bonita ponencia, doctora. Quiero saber cuánto tiempo después de la primera dosis se coloca la segunda dosis. Interesante, porque aquí hay un esquema de vacunación que es el mismo que para todos los demás adultos. Es el mismo esquema que le da para cada una de las vacunas a una persona no gestante, la que debe de utilizarse en una mujer embarazada. Muy bien, muy relacionado con su respuesta, doctora. Dicen, una paciente que ya tiene el esquema completo debería colocarse una dosis adicional hoy que está embarazada. Es una buena pregunta que no puedo responder porque no he encontrado literatura que la recomiende. Muy bien. Tenemos otra. Pero prometo buscar y comunicarlo por las redes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acá. ¿Considera que se debería iniciar medicación con antiviral en mujeres embarazadas con COVID-19 con factores de riesgo y signos bioquímicos de complicación, pero aún en grado leve de severidad? Es una pregunta muy interesante que habría que responder con un principio básico y elemental de la medicina. Hay enfermos, no hay enfermedades. Cada caso en particular tiene una recomendación en particular. Habría que analizar ese caso, sus comorbilidades, sus probabilidades de desencadenar trabajo de parto, el estado fetal para poder decidir. Un caso en particular no es para dar una recomendación general. No podría yo sugerir nada si no tuviera más información al respecto. Por supuesto que si hay un paciente que tiene signos de un desencadenamiento de la cascada inflamatoria, tenemos que hacer algo con ella. Y hay que ver si podemos, en ese sentido, tratar con lo que ya se tiene a la paciente. Pero cada caso en particular, no para recomendaciones generales. Muy bien. Hay una pregunta que voy a extraer su contexto.
Lo hace Dora Hueso y pregunta si hay alguna forma de saber si los bebés de estas madres tendrán algún daño en el futuro. Es una excelente pregunta porque creo que todos los que hacemos investigación en este instituto nos hemos hecho esa pregunta. Creo que va a haber necesidad de hacer investigaciones a futuro porque es una buena pregunta de investigación que seguramente va a encontrar algunos hallazgos. Seguramente va a encontrar algunos hallazgos. Como en todas las demás enfermedades, hoy día sabemos la asociación que hay, por ejemplo, entre el espectro autista y preeclampsia. ¿Qué sabemos ahora nosotros? Si esta enfermedad que tiene serias repercusiones en la hemodinamia materno-fetal va a tener repercusiones en el neurodesarrollo de este niño, o que si su bajo peso va a estar relacionado con deterioro de su circunferencia cefálica, por ejemplo, y si esto va a tener repercusiones en su psicomotricidad fina, en su capacidad intelectual, etcétera. Es una buena pregunta que no podemos responder en este momento histórico, pero que sería bueno ir pensando en una investigación. Seguimos con preguntas de investigación, doctora. Aquí Sí. Telvina Chiquillo dice, Saludos para Telvina. ¿Existe algún estudio en el que se demuestre secuelas posteriores en embarazadas por la infección de SARS-CoV-2? Y si el instituto tiene contemplada alguna. En el país todavía no. Claro que sí, estamos pensando en ello. Estamos pensando en hacer investigaciones relacionadas con morbilidad materna, con mortalidad materna y por supuesto neonatal. Saludos también para el doctor Chiquillo hasta Sonsonate y para todos los colegas, las enfermeras y los compañeros de salud que nos escuchan. Rafael Sánchez dice, buenas tardes, doctora. Evidenciando el riesgo de las embarazadas con COVID-19 positivo, sin síntomas, pero con riesgo social, ¿tendrían que ser ingresadas a observación en los hospitales del segundo nivel de atención? Creo que no. Creo que no, que estas pacientes deberían ser monitoreadas de una forma eficiente. Tenemos un teléfono, contamos con un teléfono que da atención a las mujeres embarazadas en el Ministerio de Salud. Y la red del Sistema Nacional Integrado de Salud también podría colocarnos en una buena posición para poder, vigilar a estas mujeres que no están complicadas. Recordemos que ingresarlas a un hospital significa exponerlas más probablemente a una carga viral adicional a la que ya tienen, o a otras infecciones oportunistas o infecciones asociadas a la atención hospitalaria. Patricia Nieto pregunta, en una paciente embarazada con diagnóstico de COVID y está ingresada, ¿es el mismo manejo como los otros pacientes que se encuentran ingresados por COVID? Bueno, depende del tipo de gravedad que tenga la COVID, pero de acuerdo al tipo de complejidad que tenga, así va a ser el manejo. Recordando que existe la vigilancia imperante, la vigilancia fetal continua, la vigilancia de todos estos criterios de gravedad de los que hemos hablado que pueden conducir a la madre a la necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, la cual tiene que mantenerse permanentemente. Es decir, ir sobre un manejo que yo siempre les dije a la gente a la cual en algún momento le enseñé algo de medicina, un manejo enzimático, pero no de encima, sino que de encima del paciente, ¿verdad? Es decir, controlando que no haya hipoxemia, que no esté borderline con una hipoxemia que vaya a conducir a un deterioro fetal, que no haya taquicardia, que es un signo temprano de hipoxia en la mujer, que no haya taquipnea, que el feto esté moviéndose bien, que la hemodinamia materno-fetal esté bien y que los signos indirectos, tanto inflamatorios como de sepsis, no estén presentes. Doctora, tenemos múltiples saludos de diferentes partes del país, diferentes Para hospitales, centros de atención. Les saludan de los telecentros, del 132, del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, de FOSalud, de diferentes unidades comunitarias de salud familiar y hospitales de diferente nivel. Para mí es un gusto saludarles a todos los compañeros de salud que están trabajando al frente en la primera línea por todos nuestros compatriotas y por la gente que vive en este país, y también recordar a muchos de los que están saludándome que han sido en algún momento parte de mi vida profesional, a quienes les he dejado aunque sea un poquito de mensaje para poder trabajar.
Muy bien. Para ir finalizando, hay una pregunta. Hay muchos del primer nivel de atención. Dicen, una embarazada con prueba positiva de COVID, ¿cuál sería el tratamiento inicial, farmacológico inicial en una unidad de salud? ¿Cuál es el que usted recomendaría? Pero prueba positiva puede ser asintomática, sintomática, leve. Si es leve, el manejo es sintomático. Es según la condición, ¿verdad? Que la prueba esté positiva nos está alertando. Nos está diciendo, ojo, aquí hay un semáforo con luz en amarillo. Cuidadito, puede pasar, pero se puede estrellar si no anda con cuidado. Entonces, positivo, dependiendo del grado de severidad, así es el manejo. Si es una mujer embarazada, es un grupo de riesgo para desarrollar complicaciones y como tal la tenemos que manejar. Muy bien. Doctora Sandoval, me uno a todas las felicitaciones que han hecho todos los diferentes profesionales de salud que se conectan a través de estos seminarios, agradeciéndole la actualización, el interés de continuar formando a todo nuestro personal con lo más reciente sobre hallazgos sobre COVID-19 y especialmente en la temática de embarazo. Unas palabras finales, doctora, para todos los Bueno, que se han pues como conectado. digo, un agradecimiento muy grande a todos los compañeros de salud interesados en escucharnos esta tarde. Les agradezco mucho su gentil atención a todas mis palabras. Darles las gracias por toda su dedicación y su trabajo tan grande y dedicado a la vida de los salvadoreños. No tenemos con qué pagarles. Solo de lo alto puede venir la bendición. Tengan todos buenas tardes y les invitamos a las siguientes conferencias que van a estar interesantes. Muchas gracias, doctora. Hacemos la cordial invitación a todos los que se han conectado en esta ocasión para que nos acompañen el otro miércoles con la conferencia Factores de Riesgo que favorecen las complicaciones en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en El Salvador. Esta conferencia va a estar colgada también en nuestro sitio web, así que les invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales y los esperamos el próximo miércoles. Tengan todos muy buenas tardes.